Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre, es más que nada un repaso, es el resumen integral de lo que vendría a ser nuestra clase de fisiología del sistema excretor y del medio interno, ¿ok? Bien, cosas bien puntuales hay que recordar. Es más que nada un recuerdo, un repaso, ¿ya? Los conceptos más importantes. Primero, algunos principios sobre el medio interno. Vamos a ver que el sodio, así como el cloro, son los electrolitos con mayor concentración en el extracelular. El sodio es el catión con más concentración y el cloro el anión con más concentración. En cambio, en el medio intracelular tenemos al potasio como el catión con mayor concentración, en cambio los fosfatos es el anión con mayor concentración. Bastante interesante porque gracias a esto tú vas a poder entender cómo es que se difunden, ¿no? El sodio se le hace mucho más sencillo entrar a la célula por esta gradiente electroquímica, pero se le hace más difícil salir y es por eso que para la salida del sodio tú necesitas una bomba de sodio-potasio. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la ósmosis. Recuerda que acá hay un concepto más que nada. El primero es la gradiente electroquímica y el segundo es la gradiente osmótica. La gradiente osmótica se cumple cuando tú tienes una membrana, una barrera en la cual no puede difundirse el solvente. Perdón, no se puede difundir el soluto, pero sí el solvente. Entonces el solvente va a tender a ir de un lado a otro dependiendo de las concentraciones, ¿no? Va a buscar que las concentraciones en ambas partes sean la misma. Entonces, si yo tengo un medio, y esto se aplica a nivel celular, si es que yo tengo un medio el cual es hipotónico, ¿no? Si yo tengo un medio hipotónico, quiere decir que afuera hay menos concentración de sodio que dentro de la célula, entonces el agua va a buscar entrar a la célula. Como no se puede mover el soluto, entonces el agua va a buscar entrar a la célula. Esto va a hacer que la célula se hinche, se hinche. Y eso se llama edema, edematización, ¿no? Edema celular. En cambio, si yo tuviese un medio hipertónico, ¿ya? Un medio hipertónico en el cual en el medio hay más solutos que dentro de la misma célula, entonces lo que va a buscar hacer el agua dentro de la célula es salir, ¿ya? Mientras en el hipotónico el agua va a buscar entrar a la célula para equiparar las concentraciones, en el hipertónico va a buscar salir. Por lo tanto, la célula queda en un estado de deshidratación o mejor llamado como crenación. ¿Ya? Crenación. Muy bien. Ahora, algunas formas en las cuales se difunde dentro de la membrana. Recuerda que la membrana es una bicapa, es una capa bifosfolipídica y que el colesterol le da justamente la característica de que pueda ser fácilmente movible y soluble. Además, vemos que hay ciertos gases, hay ciertas moléculas que tienen difusión pasiva, es decir, pasan con total tranquilidad, con total facilidad por la membrana. En cambio, hay otras sustancias las cuales necesitan de algún canal para poder pasar fácilmente. Esto se denomina difusión facilitada porque se le facilita el paso con algún canal. Y luego tienes aquellas sustancias que necesitan un transporte activo. Por ejemplo, como te mencionaba, el sodio puede entrar tranquilamente a la célula por medio de difusión facilitada, pero se le hace difícil salir, ¿no? Porque estaría en contra de su gradiente electroquímica y para eso tienen que usar bombas de sodio-potasio. El transporte activo debe hacer uso de ATP para funcionar. Estas son las típicas bombas. Muy bien. Ahora, los compartimentos, ¿no? Los líquidos corporales. Hay que recordar que aproximadamente el 60% de nuestro peso es agua, ¿ya? Y que la mayor cantidad de esta, ¿dónde se ubica? En las células. Es el líquido intracelular. Muy bien. En un 60% de nuestro peso es agua. Líneas generales para varones. Pero en mujeres puede ser un 55%, ¿ya? Ahora, de este 60%, como te mencionaba, un tercio, bueno, primero eso, pero 2 tercios están dentro de las células, es líquido intracelular. En cambio, un tercio, es decir, el 20% de todo, ¿no? de tu peso, es líquido que está fuera de las células, ¿no? El líquido extracelular. Y ahora, ese líquido que está fuera de las células, sabemos que hay distintos compartimentos. Por ejemplo, eh, la mayor cantidad de esta se va a ubicar en el espacio intersticial. ¿Qué es el espacio intersticial? Es el espacio que hay entre célula y célula, ¿no? Es como colocar ladrillos
y el cementito que está en medio, o sea, ese espacio también contiene líquidos, esa matriz. Entonces, esa constituye el 70% de todo este líquido. Algunos proponen como 80, ¿no? Bueno, y el plasma, es decir, lo que está en el intravascular, es el 20% del líquido extracelular. Mientras que un 10%, una pequeña parte, está en el líquido transcelular. El líquido transcelular es aquel, por ejemplo, ¿no? El líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido ascítico, ¿no? Es el líquido que se encuentra en estas cavidades, en este tercer espacio, para evitar justamente un roce muy grotesco, ¿no? De ambas estructuras, por ejemplo, pulmón, pleura, corazón, pericardio, etc. Ahí también hay líquido. Entonces, es un líquido mínimo, pero constituye el 10%, ¿no? Del total de líquido extracelular, algo muy despreciable. ¿Cómo se da el balance hidroelectrolítico? Recuerda que en nuestro cuerpo está expuesto a ingesta de líquidos y también como la pérdida de líquidos. Entonces, por un lado, ¿cuál es la mayor fuente de cómo nosotros adquirimos líquidos? Por la ingesta, pues, la ingesta de alimentos, bebidas, lo que tomamos en el día a día, ¿no? Nuestro café, nuestro té, nuestras leches, etc. Y el metabolismo también juega un papel importante, ya que dentro de nuestras reacciones metabólicas, dentro de nuestro día a día, también producimos agua, el agua metabólica, esa agua producida por nuestras reacciones, por nuestros procesos metabólicos internos. 0.2 litros aproximadamente para un paciente de 70 kilos, ¿no? Por el otro lado, ¿cómo perdemos nosotros agua? Existe un concepto denominado pérdidas insensibles. Como les comentaba, las pérdidas insensibles pueden ser cutáneas o pueden ser pérdidas pulmonares, ¿ya? Por medio del cutáneo es un mecanismo totalmente aparte de lo que es el sudor, la sudoración. No, más bien es un mecanismo de evaporación, ¿no? En el cual gracias al estrato córneo no se pierde, hay una pérdida controlada por medio cutáneo. Y esto es interesante porque los pacientes, como te mencionaba, grandes quemados, los pacientes grandes quemados pierden justamente la integridad de la piel, se lesiona este estrato córneo y es por eso que las pérdidas insensibles cutáneas son aún mayores, pueden llegar inclusive a 3 a 4 litros. Y es por esto que los pacientes grandes quemados pueden cursar con shock hipovolémico por la pérdida de volemia, por las grandes cantidades por la gran cantidad de agua que está perdiendo, ¿no? Ten esto bastante en cuenta como un dato clínico. De ahí está el sudor, 0.1 litros aproximadamente. Y la orina y las heces, ¿no? Recuerda que cómo nuestro cuerpo puede regular el balance hidroelectrolítico por medio de la orina, ¿no? Por medio de la orina. Va a buscar, si nos falta agua, entonces va a reabsorber agua de la orina, ¿no? Ahí vamos a ver aldosterona, la hormona antidiurética, etc. Va a reabsorber agua y va a salir una orina más concentrada, se va a perder menos líquido por la orina. Pero si tenemos un balance muy positivo, tenemos que botar ese agua excedente, porque si no nos hinchamos y ya pues ahí botamos una orina menos concentrada, ¿no? Perdón, claro, menos concentrada. Y pues luego tenemos alguna patología, por ejemplo la diarrea en pacientes que son niños, pues ellos van a perder más líquido por las heces y hay que tener bastante cuidado con su deshidratación, puede llegar inclusive a ser mortal. Perfecto. Función renal, cosas importantes a recordar. Las distintas funciones, ya hemos hablado que el riñón es un órgano bastante noble y pues por una parte regula lo que es la composición, los volúmenes de estos líquidos corporales, de los electrolitos, etc. Función endocrina, hemos visto distintas hormonas como la renina que juegan en el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? La eritropoyetina, recuerda que la renina producida justamente por las células yuxtaglomerulares y la eritropoyetina producida por qué células? Por las células tubulointersticiales, ¿no? ¿Qué más? La 1.5 dihidroxivitamina D3, recuerda que en el riñón se activa la vitamina D2, pasando a ser D3, ¿ya? Y la excreción de distintos metabolitos como la urea, el ácido úrico y la creatinina. Se encarga de la regulación, también juega un papel bastante importante en la regulación de la presión arterial gracias a estas hormonas y también en la regulación ácido-base, como ya hemos hablado en las anteriores clases. Muy bien, otras funciones, termopoiesis y la gluconeogénesis. Recuerda que aproximadamente un quinto del gasto cardíaco es lo que le va a llegar a nuestros riñoncitos, ¿no? Y pues las distintas funciones, filtración. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que dependen del glomérulo?
Solo hay una, la filtración. La filtración es la que es dependiente del glomérulo. Por lo tanto, las patologías, las enfermedades que afecten al glomérulo se van a reflejar con fallas en la filtración. Van a pasar proteínas, va a pasar glucosa, sobre todo la albúmina, la proteína más importante es la albúmina. Paciente con albuminuria, sé que está fallando la filtración, entonces el problema está en el glomérulo, no como las patologías tubulares. Con la patología tubular no va a fallar tanto, o sea, no se suele ver, es raro la proteinuria, pero sí voy a ver otras cosas, ¿no? Voy a ver, por ejemplo, un desbalance hidroelectrolítico, problemas ácido-base, etcétera, porque los problemas van a estar en la secreción, en la reabsorción, ¿ya? Filtración, recuerda que hay dos componentes, ¿no? En el glomérulo, los capilares y la cápsula de Bowman. Entre ambos existe un juego de presiones que debe resultar positivo, o sea, un juego de presiones que debe resultar que haya suficiente presión para que pueda pasar el líquido dentro de los capilares hacia la cápsula de Bowman, ¿ya? Y pues hay algunos conceptos, ¿no? Recuerda que la quinta parte, es decir, el 20% es la cantidad de sangre que le llega al riñón. Ese es el flujo sanguíneo renal, el 20% del gasto cardíaco. Es decir, si nuestro corazón bombease 5 litros por minuto, a nuestro riñón, ¿cuánto le va a llegar? 1 litro por minuto. Perfecto. Y pues de este flujo sanguíneo hay que separar los elementos formes, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, etc. Y de estos nos va a quedar aproximadamente el 60%. Ese es el 60% del flujo sanguíneo renal corresponde a plasma puro. ¿Y qué cantidad de plasma, o sea, de líquido, quitándole todos esos elementos formes a la sangre, llega al riñón? Sería 600 mililitros por minuto. ¿Cuál es la sustancia que nos permite medir eso? O bueno, extrapolar un valor, el paraminohipurato. Eso ha sido pregunta. Muy bien. Entonces, de este flujo plasmático renal, básicamente, ¿cuánto se llega a filtrar? ¿Cuánto llega a pasar a la orina? Y esa es la quinta parte, otra vez, es decir, 120 mililitros por minuto. 120 es la tasa de filtrado glomerular normal, de 100 a 120. Y a partir de ahí que vaya decayendo, quiere decir que el riñón va filtrando menos, quiere decir que va decayendo en su función. Y eso se va viendo en enfermedad renal crónica. Perfecto. ¿Qué variables influyen en la tasa de filtración glomerular? Como te comentaba, este es un juego de presiones y es una pregunta muy clásica, porque ¿qué presiones existen? Existe por un lado la presión hidrostática y por otro lado la presión oncótica. Es un juego de presiones. La presión hidrostática por la presión que hace el agua y la presión oncótica por la presión que ejercen las proteínas para retener el líquido dentro de esa cavidad, dentro de este capilar o dentro de la cápsula de Bowman, ¿ya? Ahora, también influye la permeabilidad de la membrana glomerular, la superficie disponible para la filtración y la carga eléctrica negativa de los solutos filtrados, ¿no? Porque justamente como te comentaba, en esta barrera, gracias al heparansulfato, que tiene carga negativa, impide el paso de las moléculas de albúmina, por ejemplo, ¿no? Estas cargas negativas. Muy bien. Ahora, nosotros hay mecanismos de regulación, ¿ya? El primer mecanismo, que es más que nada intrínseco, es el mecanismo miógeno. El mecanismo miógeno responde cuando hay presión alta, cuando hay una presión de perfusión alta. Lo que busca este mecanismo miógeno es básicamente relajar y disminuir, regular de esta manera la tasa de filtración glomerular. Entonces el miógeno se encarga más que nada de poder regular disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Por el otro lado están los mecanismos extrínsecos que aparecen cuando, todo lo contrario, hay una caída de la tasa de filtración glomerular, es decir, hay menos perfusión. Y es aquí donde hay una regulación nerviosa y hay una regulación hormonal. Regulación nerviosa por medio de los receptores beta 1, recuerda que también favorecen a que haya un estímulo, ¿no?, de la renina, de liberación de renina. La renina se libera, se produce angiotensina ECA, angiotensina 2, la angiotensina 2 produce vasoconstricción del eferente, ¿no? Entonces, por medio de esa regulación nerviosa por los receptores beta 1, ¿no?, también se puede regular la tasa de filtración glomerular. ¿Qué receptores? Beta 1. Ya. Y por un lado, ¿no?, formas ese efecto embudo. Quieres hacer como un embudo, ¿no?, con la arteriola aferente dilatada y la arteriola eferente en vasoconstricción. ¿Para qué? Para que ahí se quede más tiempo la sangre, puedan mejorar la cantidad de plasma que se encuentra y así mejorar el flujo plasmático renal. Y de esa manera sube la tasa de filtrado glomerular, ¿no? ¿Y qué hormonas permiten de que se pueda dilatar la arteriola
aferente, las prostaglandinas y el óxido nítrico. O sea, en realidad, tanto la angiotensina como las prostaglandinas hacen efecto en ambas. Hace efecto tanto en la aferente así como en la eferente. Pero la que la que destaca más, la que tiene más receptores y tiene más potencia en la aferente es las prostaglandinas, ¿ya? En cambio, en la eferente es la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a hacer vasoconstricción a este nivel, generando este efecto embudo. Bastante importante porque cuando cae la presión, ¿no? Cuando cae el flujo plasmático renal, es decir, la volemia que llega, ¿no? Etcétera, y el paciente entra en una injuria renal aguda, el riñón usa este mecanismo para salvaguardarse, para sobrevivir. Entonces puede existir una interacción con algunos fármacos que bloqueen la vía de producción de prostaglandinas o que inhiban la acción de la angiotensina 2, por ejemplo los AINES, por ejemplo los IECAS, y estos fármacos podrían generar cierta interacción que no sea beneficiosa para estos pacientes, ¿no? Ahora, tú puedes calcular, o sea, al final la función de la filtración se va a medir por la tasa de filtración glomerular, la TFG. ¿Ya? Este es el marcador de que también está chambeando tu riñón. Perfecto. Y pues nosotros podemos calcular esto indirectamente gracias a la creatinina, gracias a viendo qué tanta creatinina se depura, la depuración de creatinina. Y nosotros podemos hallar esta depuración de creatinina como un examen laboratorial, recolectando creatinina 24 horas, o si no, podemos extrapolarlo con los valores séricos, ¿no? Y aquí pues básicamente usamos la más práctica, la fórmula Kirchhoff-Gauss, es la fórmula clásica, la que suelen preguntar más, en la cual básicamente consiste en esto, 140 menos la edad por el peso entre la creatinina por 72. Fórmula típica, fórmula clásica que se suele ver bastante, ¿ya? Y dentro de los ejercicios, como te comentaba, te van a poner unidades que se puedan fácilmente dividir o incluso eliminar con el 72 de abajo, ¿ya? Acuérdate, sí, mira, 140 y el de abajo es la mitad más 2, ¿no? O sea, es bastante sencillo de recordar, ¿ya? 140 menos la mitad, 70, ¿no? Más 2, 72. Ya luego de tanta práctica a veces se te queda ya. Y otras ecuaciones que también las vas a poder ver, la MDRD y la CKD-EPI. Cuando usar una, cuando usar otra, recomiendan que, bueno, si eres un paciente sano, ¿no? La más precisa va a ser la CKD-EPI, ¿ya? La CKD-EPI, la más precisa en pacientes que tienen una tasa de filtración normal, sabes que está sano, ¿no? Es más precisa. En cambio, la MDRD ya cuando sospechas que existe algún factor de riesgo, porque es más precisa cuando, o sea, mientras más baja está la tasa de filtración glomerular. En pacientes con tasa de filtración glomerular, TFG disminuida, la MDRD es más precisa, ¿ya? Así que tener en cuenta estas ecuaciones que también las vamos a encontrar si nosotros googleamos en algún celular y buscamos, ¿no? El cálculo de la depuración de creatinina de este paciente. Ya, perfecto. Segmentos tubulares, ¿ya? Segmentos tubulares, vamos a ver cómo está el tiempo, ya. Segmentos tubulares, recordemos que tenemos el proximal, tenemos el asa de Henle, ¿no? El asa descendente, el asa ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector para finalizar. Empezando por el tubo contorneado proximal, y como lo repetí hasta el cansancio, este es el principal sitio de reabsorción. O sea, si yo tengo que darle, o sea, a esta función de absorción un lugar, sería túbulo contorneado proximal, porque aquí se lleva casi todo, ¿no? El 60% de los electrolitos, el 90% del bicarbonato, pero sobre todo el 100% de la glucosa y de las proteínas. 100% de las glucosas y de las proteínas, ¿ya? Recuerda que entre célula y célula va a presentar unas zonas de oclusiones laxas por las cuales va a poder difundir el agua y absorberse, ¿ya? Muy bien, la glucosa acá es importante por el contexto de los pacientes diabéticos, ¿no? Recuerda que existe un umbral y el umbral son 180 miligramos por decilitros. Quiere decir que cuando este paciente llega a ese nivel de glucosa en sangre, a ese nivel de glicemia, entonces los transportadores se van a empezar a cansar, ¿no? Recuerda que existen los SGLT2, ¿ya? Los SGLT2 en la porción inicial del túbulo proximal y los SGLT1 en la porción ya final, pues, ¿no? En la porción S3 de esos túbulos proximales. Ahora, el 90% de la reabsorción de glucosa es por los SGLT2 al inicio del túbulo contorneado proximal, segmento S1. En cambio, el 10% ya lo restante ya se lo chapan estos
estos transportadores, ¿no? Estos cotransportadores. Entonces, cuando la glicemia es tan abundante, ¿no? Mayor de 180, ya pues se empiezan a cansar y se les empieza a escapar glucosa por la orina. Empiezan a no reabsorber algunas glucosas, terminando en detectar, o sea, en tu orina va a salir glucosa. Entonces tú pones una tira reactiva positiva para glucosa, ¿no? Entonces, si yo encuentro eso en una tira reactiva, en este análisis cualitativo, pues yo digo, uy, este paciente seguramente tiene un nivel de glucosa más de 180. Debe estar por los 190, 200, hay que tener cuidado. Pero si esto sigue subiendo y si los niveles son mayores de 350, entonces ya pues es una... los estás bombardeando, se van a cansar totalmente tus receptores hasta el punto de saturarse. Se saturan todos los transportadores y al saturarse es como decir que se cansan, ya me cansé, y dejan de reabsorber. Entonces toda la glucosa que va a pasar aquí por la orina va a terminar yéndose, ¿ya? No se va a reabsorber, se va a ir, van a dejar de absorber. Perfecto. Muy bien, eso es lo que pasa con el tema de la glucosa. ¿Qué más? El asa de Henle, ya pasamos a la otra parte. Recuerda que hay un asa descendente y un asa ascendente. Diferencias, que la descendente es permeable al agua. Por lo tanto, el agua va a salir y si sale el agua se concentra en la orina. Entonces, este es un segmento que se caracteriza por concentrar la orina, por su hipertonicidad. En cambio, el asa ascendente es impermeable al agua. Quiere decir que el agua pues no sale y lo que van a salir son los solutos, la sal. Y pues si sale el soluto quiere decir que disminuye su concentración. Así que este es un segmento de dilución, segmento diluyente, como te mencionaba, ¿no? Si quieres hacer una pequeña comparación, a ver, pantalla en blanco, ¿no? Este es tu glomérulo, ¿no? Este es tu asa, bueno, tu túbulo contorneado proximal, tu asa descendente, tu asa ascendente, y ese es justamente tu túbulo colector, ¿no? Entonces, este segmento, como te mencionaba, es de concentrar. Este segmento es de diluir. Y este segmento de acá es variable. Acá al final, esto es variable. Acá es donde va a actuar justamente la antidiurética, la angiotensina 2, ¿ya? Todas estas. La aldosterona. Y por sus distintos efectos, mientras más efectos no van a buscar, la orina saldrá más concentrada, porque van a buscar quitar el sodio, quitar el agua de la orina, que se reabsorban. Entonces la orina va a salir más concentrada. Si tengo bulimia, chévere. En todo lo contrario, tengo un exceso de balance hídrico, entonces mi orina va a salir más diluida. La determinante va a ser acá, en el túbulo colector. Acá siempre se va a concentrar, acá siempre se va a diluir, pero en el colector es donde se va a regular. Es esa parte variable. ¿Muy bien? Perfecto. También en el asa ascendente se lleva a cabo la reabsorción de magnesio, ¿ya? La reabsorción de magnesio. Esta es justamente la parte del asa ascendente. Como te dije en la anterior clase, si vas a recordar un canal, tiene que ser el canal de sodio, potasio, 2-cloro, sitio de acción de la furosemida, diuréticos de asa, ¿ya? Para tu clase de farmacología. Si se bloquea esto, pues, como te mencionaba, más sodio se queda acá, y si no pasa el sodio, entonces no pasa el agua, y es por eso que esto es un diurético, ¿ya? Perfecto. Túbulo contorneado distal, por esta parte, ¿no? Si tienes que recordarte de un transportador, por favor, recuérdate del sodio cloro, porque aquí hace acción las tiacidas. Y pues, una vez más, si se bloquea este transportador, entonces no pasa lo que es el sodio, entonces se queda fuera y no entra tampoco el agua junto con el sodio, ¿no? Entonces, es por eso que este es un diurético. Tiacidas, ¿ya? Furosemías y tiacidas. Y por otro lado está el túbulo colector, ¿no? Acá sí hay que recordar algunos transportadores más, por ejemplo el ENaC que se va a expresar más gracias a la aldosterona, que va a permitir la reabsorción de sodio. También que vas a encontrar lo que son la bomba sodio y potasio, un transportador de difusión, la difusión facilitada del potasio, ¿no? Y la bomba, perdón, un transportador de difusión facilitada de hidrogeniones, ¿no?
las células intercaladas. Todo esto, ¿no?, favorecido por la aldosterona. Entonces, resultado neto en el túbulo colector, perdón. ¿Qué va a hacer la aldosterona? La aldosterona se encarga de dos cosas, ¿no? Va a reabsorber, ¿qué cosa? Sodio. Y va a excretar, ¿qué cosa? Potasio e hidrogeniones. Esto es puntual, lo que tienes que recordar. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, excreta potasio y hidrogeniones. Puntual, porque eso te va a servir para muchas patologías y para muchos conceptos de farmacología más adelante, ¿ya? Por ejemplo, cuando tengas que ver algunas alteraciones electrolíticas en el síndrome de Cushing o en el Addison, o tal vez hiperaldosteronismo, síndrome de Cohn, etc. Efecto de, por ejemplo, la espironolactona, que es un ahorrador de potasio. ¿Por qué todos los demás diuréticos generan hipocalemia y por qué la aldosterona todo lo contrario? Ahorra el potasio. ¿Te recuerda el potasio? Porque como te comentaba, sencillo, la furosemida bloquea este canal, ¿no? Entonces el sodio se queda en el lumen. Ya hay más cantidad de sodio. Acá las tiacidas bloquean este transportador, por lo tanto van a quedar mayor cantidad de tiacidas en el lumen. Entonces todo eso al final, ¿a quién le va a caer? ¿Quién va a pagar pato? Nuestro túbulo colector. Y al momento de llegar acá grandes cantidades de sodio, ¿qué va a decir? Los ENaC van a tener que chambear más. Y si chambean más, pasa más sodio. Si pasa más sodio, la bomba de sodio y potasio tiene que actuar más. Entonces, para botar todo ese sodio dentro de la célula. Y si bota más sodio, ¿quién va a entrar más? Más potasio. Entonces, al final, en la sangre, ¿con qué se queda? Con mucho menos potasio. Y es por eso que la furosemida como la tiacida generan hipopotasemia. Todo lo contrario a los diuréticos que actúan como antagonistas de la aldosterona. Por ejemplo, la espironolactona. Si nosotros inhibimos esta bomba, más potasio se queda en el medio, por lo tanto, hiperpotasemia, ¿no? Lo contrario. Se entiende gracias a esta dinámica, ¿ves? Perfecto. Endocrinología renal. Acá algo último que me olvidaba un poco comentar y que no está en el slide es el papel de la urea. Recuerda que la urea también sirve para poder concentrar la orina, ya que la urea se reabsorbe justo en la última parte del túbulo colector, ¿no? A ver, vamos a dibujar acá. Ya. Supongamos que este es el asa ascendente. Muy bien. El asa ascendente. Este es el túbulo contorneado distal. Y esto vendría a ser el tubo colector, ¿no? Recuerda que en este tubo colector, la primera parte, ya, esta porción cortical, digamos así, o primera porción, va a ser solamente permeable al agua, ¿ya? Pero no es permeable a la urea. En cambio, esta parte que es medular, sí es permeable al agua, ¿ya? Y también va a ser permeable a la urea. Por lo tanto, la urea jala agua también, así como el sodio, se comporta como el sodio. Esta urea va a salir y va a permitir que la orina se concentre. ¿Y a dónde va esta urea? Esta urea va a ser reabsorbida a nivel del túbulo al asa de Henle descendente. Se va a reabsorber a este nivel. Y así se va a reciclar. Así es como funciona la urea aquí para mantener. Ese es el papel de la urea como regulador de la concentración de orina, de la osmolaridad. Perfecto. Recuerda que la osmolaridad aquí en la orina, ¿de quiénes van a depender? De la concentración de sodio, de cloro y de urea. De glucosa, ¿por qué no? Porque una vez más, el 100% de glucosa, en teoría, ya se ha reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. Juegan otros valores. Perfecto. Endocrinología renal. ¿Ya? Puntuales, la hormona antidiurética. Ya vamos a hablar de la aldosterona, puntual. Ahora, de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, a ver cómo es el tiempo, se va a encargar de la expresión de las acoporinas, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de... Tiene dos receptores, ¿no? Como te comentaba. Tiene los receptores beta 1 y los beta 2. Los beta 1 producen vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. En cambio, los beta 2 se encargan de expresar las acoporinas. La acoporina 2 a nivel de entre el lumen y la célula tubular. Y la acoporina 3 y la 4 a nivel entre el tubulis y la sangre. Dos estímulos, la hiperosmolaridad y la pérdida de volumen, porque también va a querer subir la presión arterial, esta hormona antidiurética. Solo juega en torno al agua, no juega en torno al sodio, como es con la aldosterona. Esta solo juega en torno al agua,
¿ya? Y la hiperosmolaridad, porque lógico, si tengo un medio hiperosmolar, entonces lo que voy a buscar es aumentar mi solvente para poder volver eso en un medio isosmolar. Eso es lo que te comentaba. Bueno, aquí se estaba. Y renina, angiotensina 2. Recuerdan dónde se produce la renina, en las células yuxtaglomerulares, ¿ya? Se produce a este nivel. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los estímulos? Disminución de la presión de perfusión, o sea, presión arterial baja, menor concentración de sodio en la mácula densa y una activación simpática por medio de los nervios renales en sus receptores beta 1. Estos van a generar un aumento de los niveles de renina. ¿Y qué hacía la renina? Fácil, se encargaba de transformar el angiotensinógeno en AT1. Este AT1, luego, gracias a una enzima convertidora de angiotensina, se volvería en un AT2, en la angiotensina 2. Y esta también tiene otros efectos, como aumenta el tono simpático, por lo tanto, favorece la producción de más renina, la reabsorción de sodio y cloro, vasoconstricción de la arteriola eferente, formando ese efecto embudo, mejorando la tasa de filtración glomerular y mejorando la perfusión de riñón. Y favorece la secreción de aldosterona y de la hormona antidiurética, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto final de todo esto? Mayor retención de sal y agua y aumenta la presión sanguínea. Entonces juegan todos de la manito, ¿no? Si te das cuenta. Juega la aldosterona, juega la antidiurética y juega la angiotensina 2, todos esos de la mano. Perfecto. Otras hormonas puntuales, los péptidos natriuréticos. Esta es la hormona buena, ¿no? Vamos a decirlo así a largo plazo, porque lo que busca es disminuir la presión, todo lo contrario. Sobre todo en pacientes hipertensos, en falla cardíaca, que manejan altos volúmenes, etc. Dos tipos de péptidos natriuréticos, ¿no? El atrial y el cerebral. El atrial, que se forma en las aurículas, y el cerebral no tiene nada que ver con el cerebro, se forma en los ventrículos. ¿Cuál es el estímulo? La distensión de estos miocitos frente a estos grandes volúmenes. Y tienen esos efectos de vasodilatador y aumentan la diuresis. La eritropoyetina, esta hormona producida en las células intersticiales peritubulares, como te comentaba, y lo que va a hacer es favorecer a la eritropoiesis. El estímulo para la eritropoiesis, en este caso, va a ser la hipoxia y se producen glóbulos rojos. Y si no hay EPO, entonces hay anemia. ¿Y qué tipo de anemia? La anemia normocítica. Hormona paratiroidea. ¿Ya? Para acabar, esta hormona, ¿por qué se secreta? Cuando hay bajo calcio en nuestro cuerpo, cuando hay niveles bajos de calcio. Entonces, lo que va a buscar es reabsorber el calcio a este nivel renal, aparte de otras funciones. A nivel de riñón, lo que va a buscar es reabsorber tu calcio. Y además, botar el excedente fosfato, porque el fosfato y el calcio se llevan muy bien, a tal punto que si se encuentran, se unen, se depositan. Entonces, si yo tengo poco calcio, no me conviene tener bastante fosfato, porque si no se van a unir y se van a depositar y me va a quedar menos calcio libre, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la paratiroidea, secretar fosfato y de reabsorber calcio, ya sea vía intestinal, activación de la vitamina D3, a este nivel es renal, ¿ok? Entonces, va a hacer acción a dos niveles, uno en el túbulo contorneado proximal y el otro en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado proximal lo que va a hacer es básicamente que la paratormona estimula este cotransportador, este simporter de fosfato sodio. Este simportador lo que busca es reabsorber fosfato y reabsorber sodio. Si lo inhibe, entonces el fosfato se va por la orina. Sencillo. El otro está en el túbulo contorneado distal. A este nivel el fosfato se excreta, ¿no? Y el calcio se reabsorbe. Entonces, lo que va a hacer la PTH, a este sí me conviene, lo estimulo. Al estimularlo, se excreta más fosfato y se reabsorbe más y más y más calcio. Son los efectos que tiene. Además de estimular, favorecer la síntesis de la activación de la vitamina D3, ¿no? Perfecto. Luego, función vesical, como te comentaba, cosas bien puntuales. Este es un acto reflejo, que responde al llenado de la vejiga. Puede iniciarse cuando ya existe una distensión, cuando ya aproximadamente hay de 150 a 200 mililitros de orina. La capacidad máxima, ¿hasta cuándo puede distenderse la vejiga? De 500 a 600 mililitros o una presión de 100 centímetros de agua. Y pues esto básicamente ya corresponde a un tipo de insuficiencia urinaria, pues, ¿no? Incontinencia urinaria, perdón. Dos procesos, se almacena y luego se vacía. Como te comentaba, tú para ir a orinar
bueno, al menos yo no puedo irme a orinar totalmente nervioso, si me siento observado, si me siento estresado. Tengo que relajarme, ¿no? Para yo poder miccionar. Si no, no puedo, si no, no sale, ¿no? Es como que estás ahí en el urinario, todos te ven y no te sale, estás ahí parado palteando, ¿no? Entonces, lógicamente, tú necesitas estar relajado para vaciar tu vejiga. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que sobresale, que destaca en la relajación, cuando uno está relajado, desestresado, el parasimpático. Entonces, yo necesito de estímulo parasimpático para poder vaciar mi vejiga. Debe predominar el parasimpático para el vaciamiento, no como en el almacenamiento, en el cual debe predominar lo que es el simpático. De esa manera te acuerdas, ¿ya? Entonces, aquí tienes tres núcleos, el simpático en el D10 L2, el parasimpático también a este nivel. Bueno, este en realidad acá está mal, arriba, ¿ya? Y el somático de nivel de S3 y S4, muy bien. Entonces, a nivel simpático, lo que va a hacer es acción en el detrusor, ¿ya? En el esfínter liso y también un poco en el esfínter estriado, ¿ya? A nivel de las fibras simpáticas, perdón, por medio del nervio hipogástrico, va a hacer acción en el detrusor en sus receptores beta 3, generando la relajación de este detrusor. Los receptores beta 3 permiten que este detrusor se relaje. En cambio, en sus receptores alfa 1 en el esfínter liso, en el esfínter interno, va a generar contracción. Entonces se relaja el detrusor y se cierra el cuellito, se cierra la salida. Y eso permite que la vejiga se pueda almacenar. Eso es lo que hace justamente esta vía simpática. Y es por eso que existen fármacos alfa block, alfa 1 block, ¿no? Como la tamsulusina, que lo que va a buscar es básicamente que se pueda relajar este músculo liso, ¿ya? En pacientes con hiperplasia benigna de próstata y así puedan permitir que miccionen más fácil, facilitarles la micción. Y por el otro lado tienes el parasimpático que por medio del nervio erector transmite esta información parasimpática a sus receptores M3 y M2. Y lo que va a buscar estos receptores muscarínicos es la contracción del detrusor para que se pueda vaciar la vejiga. Y abajo también por medio de este componente somático, a través del nervio pudendo, también se va a favorecer lo que es la relajación, pero del esfínter externo. La información somática es una información un poco más consciente, ¿no? Y esa es la partecita que tú controlas para que puedas orinar. Trastornos ácido-base, bueno, como te comentaba, al inicio de todo esto, ¿no? Vamos a poner una pantalla. Habían tres mecanismos, ¿no? 1, 2 y 3. El mecanismo tipo 1 es el sistema buffer, ¿no? El sistema buffer. El sistema buffer es el sistema inmediato. Es el inmediato, que de lo que se encarga es básicamente nuestros bicarbonatos, ¿no? Nuestros bicarbonatos. Estos bicarbonatos, básicamente, ¿en qué papel juegan? Interactúan con la anhidrasa carbónica. Recuerda bastante esta fórmula, que el CO2 se junta con el agua. Y al juntarse con el agua, pasan por la anhidrasa carbónica, ¿ya? Y se va a transformar en dos moléculas, una de bicarbonato y la otra de hidrogenio. Esta reacción puede ir de un lado, así como puede ir hacia el otro. Entonces, si yo necesito bicarbonato, me voy para un lado. Si yo necesito consumir un hidrogenión para regular mi estado ácido-base, me voy hacia el otro. Sencillo. Y este es un mecanismo inmediato. Un mecanismo que está así, generalmente, bicarbonato que viaja en nuestra sangre. ¿Ya? Luego, el segundo es el sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio, recuerda que lo que va a pasar acá, este es un sistema mediato, ¿no? Es un sistema mediato. Lo que va a ocurrir acá es básicamente que cuando existe una mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no? Que sean captados por los quimiorreceptores a nivel central, entonces lo que va a hacer es estimular a nivel vulvar el centro de la ventilación, induciendo que aumente justamente las respiraciones, aumente tu frecuencia respiratoria. Al aumentar tu frecuencia respiratoria, entonces a nivel respiratorio se va a perder más CO2, ¿no? Entonces va a disminuir tu concentración, tu presión parcial de CO2, ¿no? Y al eliminar CO2, pues esta ecuación se está yendo para este lado, ¿no? Estás consumiendo CO2, consumes más y más y más CO2, ¿ya?
junto con moléculas de agua para que se puedan formar justamente, no, perdón, es al revés, ¿ya? Recuerda que ese CO2 que se va consumiendo viene de distintos medios, ¿ya? Y uno de esos es básicamente que se puede unir, ¿no? Un bicarbonato con un hidrógeno y por medio de esto se forma un CO2 y una molécula de agua. Entonces, si yo necesito, bueno, si yo estoy formando más CO2, más CO2, más CO2, más CO2, entonces estoy sacrificando, estoy consumiendo más hidrogeniones. Y de esta manera estoy disminuyendo mi carga de hidrogeniones. Estoy regulando mi estado ácido-base. Y mi tercer sistema es el sistema renal. El sistema renal más bien es un sistema tardío, porque consiste en básicamente que se pueda reabsorber, que se pueda crear nuevos bicarbonatos de nuevo, ¿no? Recuerda que ahí a nivel celular vamos a tener lo que son... Recuerda que ahí a nivel celular vamos a tener justamente a nivel que se secreta, ¿no? Que está filtrado, moléculas de hidrogeniones y moléculas de bicarbonato. Estas justamente van a pasar por la anhidrasa carbónica y se va a formar CO2 con agua. Este CO2 va a poder difundir fácilmente dentro de la membrana y pasa a la célula y se va a unir con otra molécula de agua que se encuentra dentro. Y con esa otra molécula de agua que se encuentra dentro se va a formar otra vez un bicarbonato de nuevo con un hidrogenión. Este hidrogenión va a salir, se va a secretar y este bicarbonato se va a reabsorber en la sangre, ¿no? Entonces de esta manera tu riñón produce y reabsorbe nuevos bicarbonatos. Perfecto. Y también excreta, ¿no? Excreta hidrogeniones. Dentro de los trastornos ácido-base, recuerda que lo normal es que estemos dentro de estos valores. 140 más menos 0.05, ¿ya? Entonces, tu pH puede oscilar entre 7.35 y 7.45. Si estás muy bajo, ácido. Si estás muy alto, alcalótico. Entonces, bajo, acidosis y arriba, alcalosis. Perfecto. Si estás en acidosis, hay dos opciones. O tienes poco bicarbonato o tienes más CO2 que se está reteniendo ahí. Porque el CO2, como has visto, es un componente ácido. Si el problema está en el bicarbonato, entonces es una acidosis metabólica. Y si el problema está en el CO2, es una acidosis respiratoria. En cambio, en la alcalosis tienes dos opciones. O tienes un bicarbonato alto, ¿no? Te estás pasando de alquilis. O si no, tienes poco CO2, ¿no? Y pues estás quedando sin ese componente ácido. Si es por la parte del bicarbonato, estás frente a una alcalosis metabólica. Y si estás frente a justamente un déficit de CO2, estás frente a una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Ya. Estas son fórmulas de compensación, como te mencionaba. O sea, solamente era para mencionarte, ¿no? Era algo que vamos a entrar mucho acá. Pero está la fórmula de Winter, ¿no? Que básicamente ambas tienen que ir al mismo nivel, como te comentaba. O sea, si es que el bicarbonato cae, el CO2 también tiene que caer. Si es que el bicarbonato sube, el CO2 tiene que subir. En este caso, el bicarbonato ha caído, entonces te esperas que el CO2 sea más bajo. Entonces usa la fórmula Winter para ver cuánto CO2 realmente debería tener. Ya no este valor, sino un valor deseado para ese nivel de acidosis metabólica. Que básicamente multiplicas el bicarbonato que se tiene por 1.5, eso más 8 más menos 2. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que la acidosis metabólica se asocia a alcalosis respiratoria, ¿ya? Es el trastorno ácido-base que más va de la mano con la acidosis metabólica, ¿ya? Porque básicamente, como te comentaba, si es que hay un acúmulo de bases que pasa en el centro respiratorio, se estimula, entonces tú hiperventilas y al hiperventilar pierdes CO2. Y si pierdes CO2, ¿dónde estás? Estás acá, alcalosis respiratoria. Entonces, los dos van de la mano, se combinan. Una vez tenida una acidosis metabólica, tú debes calcular lo que es el anión gap, ¿no? Para ver si el problema está en la acumulación de ácidos o si no en el déficit de bases. Recuerda que el anión gap no es nada más que la diferencia entre cationes versus aniones. El principal catión es el sodio y los otros aniones son el cloro y el bicarbonato, ¿no? Y ambos pues justamente... y por otro lado, ambos justamente haciendo la diferencia te van a quedar lo que son las proteínas, los ácidos libres, los que se encuentran ahí. Ese es el anión gap. Y por el otro lado vas a tener lo que es un anión gap normal, sin ninguna variación de entre 8 y 12. Entonces aquí el problema es el déficit de bases, ¿ya?
Algunas causas: intoxicación por glicoles, oxiprolina, el lactato, del lactato, metanol, intoxicación por aspirina, enfermedad renal crónica porque se acumulan los ácidos ureicos, ¿no? Y la cetocidosis. Y en la Neon GAP, la principal, la diarrea, porque se pierde bicarbonato por las heces, ¿ya? No como en los vómitos se pierde ácido clorhídrico, por lo tanto, ¿qué hacen? Alcalosis, acidosis tubular renal, insuficiencia renal, RC temprana, diuréticos y fístulas. Entonces, esto más que nada, como te comentaba, era un tema de fisiopatología, pero al menos la primera parte sí es bastante importante para lo que es fisiología, ¿ya? Para que los ejercicios que te suelen poner, ¿no? Usualmente llegan solamente hasta acá nomás llegan, ¿no? Pero igual un poquito como para que te puedas ir adentrando a tus clases de más adelante. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya podido gustar. Como te has podido dar cuenta, tiene distintas aplicaciones clínicas. Y pues esto ya va a adquirir mucha más relevancia cuando veas tus clases de fisiopatología o de semiología. Entonces, espero que te haya gustado. Eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en otras oportunidades. Cuídate mucho.